Nuestra siguiente ponente es Marla Castillos, gerente general de la empresa colombiana Consultores en Salud Ocupacional, que nos va a ofrecer una nueva visión desde las neurociencias para liderar la nueva realidad en todo lo que se refiere a la prevención de accidentes laborales y seguridad en el trabajo. Marla se encuentra en Colombia y allí serían ahora mismo pues, las 5:35, las 6:95 de la madrugada, por lo que le hemos pedido que nos grabe su presentación. Así que gracias, Marla, y dentro vídeo. ¿Cómo están? Mi nombre es Marla. Quiero enviar un saludo cordial desde Colombia, Latinoamérica, y a todos los que están conectados en este gran congreso y mandarles a todos un saludo de bienvenida. Quiero también agradecer a los organizadores, al Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales de Galicia y a Prosal, por esta invitación para participar en el 5º Congreso Internacional de Prevención y Seguridad Industrial 4.0. El tema que vamos a tratar es una nueva visión desde las neurociencias hacia esta nueva realidad. Mi nombre es Marla, como les decía, soy médico de profesión, médico cirujano. Me dediqué a lo largo de mi carrera de medicina a profundizar sobre las neurociencias. Hemos hecho muchas investigaciones y luego a través del proceso organizacional con mi especialidad en seguridad y salud en el trabajo, en el acompañamiento para la gestión del cambio de comportamiento para evitar los accidentes leves, graves y mortales. Quiero comenzar diciendo qué es esta nueva realidad que vivimos. Realmente tenemos una nueva realidad, así es. Nos han cambiado la forma de trabajar, ya no trabajamos como antes, trabajamos desde la virtualidad, ya no podemos salir a divertirnos como lo hacíamos antes, no podemos visitar nuestras familias, nos cambiaron la forma de vestir, tenemos que salir con la cara tapada, tenemos que relacionarnos de acuerdo al aforo, con poca gente, no podemos saludar de besos y abrazos, es decir, nos han cambiado nuestra forma de vivir. ¿Cómo nosotros interpretamos estos cambios en nuestra nueva realidad? Bueno, algunos podemos preguntarles, si le preguntamos a alguno de los participantes o a los líderes o a los directivos de las organizaciones, muchos nos van a decir que es una oportunidad. Puede que sea una oportunidad para algunos, pero a la gran mayoría, si nosotros le preguntamos al cerebro de estas personas, ¿por qué decimos al cerebro? Porque en las organizaciones, en nuestras casas, en la comunidad, somos un conjunto de cerebros. Los seres humanos todos tenemos un cerebro y el cerebro tiene su peculiar forma de interpretar la nueva realidad. ¿Será una amenaza para nuestro cerebro o será una oportunidad? Depende, si le preguntamos a nuestro neocortes, a nuestro cerebro, que nosotros podemos manipular con nuestra conciencia, va a decir que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque no podemos estar fuera del grupo de los exitosos, de lo que dicen los líderes, de lo que le dicen los directivos de las organizaciones y lo que dicen las personas de éxito, ¿verdad? Nosotros también tenemos que decir que es una oportunidad. Pero si le preguntamos a nuestro cerebro que está debajo de la corteza, ese cerebro que es sincero, que no podemos manipular, nos va a decir que es una amenaza. ¿Pero por qué es una amenaza? Simplemente porque nos han cambiado el cableado de nuestro cerebro. Antes de comenzar a introducirnos en las neurociencias, quiero hablarles de qué es ser resilientes. Hay una frase que me encanta y es: entre las oportunidades y las amenazas, los seres humanos siempre somos resilientes. ¿Y por qué digo siempre? Porque todos podemos serlo. ¿Realmente qué es ser resilientes? La resiliencia no es igual a la supervivencia. Ser resilientes es poder superar una adversidad produciendo un aprendizaje, creciendo de esa situación adversa. ¿Pero qué es una adversidad? Una adversidad es una situación o una persona o una cosa
Puede ser cualquier cosa de estas. Sin embargo, no es la situación como tal, sino la interpretación que nosotros hacemos a esa situación lo que se hace adversa o no. Nosotros podemos decir que existen en neurociencias las adversidades llamadas estresores y que hay estresores que son amenazantes y estresores que son de oportunidad. ¿Cuáles son los estresores amenazantes? Son aquellos que vienen sin pensarlo, en forma inesperada, que no son deseados, que no podemos controlar y que nos disparan nuestro sistema psíquico. Los seres humanos estamos cableados. Los cerebros de los seres humanos estamos cableados y tenemos dos sistemas que nos lideran nuestro comportamiento. El sistema psíquico, que huye a las amenazas, y el sistema SAT, que va en busca de las recompensas. Nosotros tenemos una prevalencia en nuestros sistemas por naturaleza que somos más SIT o más SAT dependiendo de nuestra personalidad. ¿Qué pasó en esta nueva realidad? Muchos disparamos ese sistema SIT que muchas veces nos llegó a inhibir nuestro comportamiento. Teníamos que vivir en una nueva realidad que no conocíamos cómo podíamos defendernos. Cuando no conocemos cómo podemos defendernos, nuestro cerebro trata de impresionarse y empieza a sentir las emociones de miedo, incertidumbre y depresión. Pero eso es un proceso que fue dándose poco a poco. Empezamos a investigar cómo podíamos nosotros defendernos del coronavirus y cómo podíamos nosotros poder adaptarnos a esa nueva realidad. Aprendimos que si nos lavábamos las manos con agua y jabón, que si nos manteníamos distanciados, que si teníamos las puertas y ventanas abiertas, íbamos a tener una menor posibilidad de que nos enfermáramos con el coronavirus. Entonces, cada vez que fue pasando el tiempo, íbamos adaptando, íbamos aprendiendo de esta nueva realidad. Sin embargo, nosotros teníamos que darle a nuestros líderes y a nuestros jefes, a nuestros directivos en las organizaciones, unas competencias que tenían que ser observables. Nosotros teníamos que continuar haciendo nuestra labor ya desde la virtualidad y demostrar que éramos capaces de trabajar desde la virtualidad. No todos teníamos esas habilidades, no todos conocíamos el Zoom, cómo podíamos nosotros controlar nuestro equipo, cómo podíamos motivar nuestro equipo. Teníamos que seguir siendo líderes, pero desde un contexto distinto. ¿Qué pasó nosotros con esa resiliencia que nosotros podíamos ir adaptando e ir demostrándolo? Si nosotros nos vamos a las neurociencias, podemos decir ¿qué son las neurociencias? Las neurociencias básicamente son un conjunto de disciplinas científicas que aportan el conocimiento del cerebro para apoyar a las otras disciplinas, por ejemplo, a la ingeniería, a la tecnología, a la medicina, a la psicología y, ¿por qué no?, al liderazgo. Nosotros en las organizaciones como líderes sabemos que los líderes tenemos habilidades para incentivar, para motivar a nuestros liderados, para que cumplan y logren sus objetivos y metas, y las metas de la organización, por supuesto. Sin embargo, conocer estas estructuras del cerebro y cómo funciona nuestro cerebro, estas neurociencias aplicadas al liderazgo le dan herramientas para conocer, por ejemplo, cuál es el perfil motivacional de sus trabajadores, de sus liderados, cuáles son esas formas o esos mapas mentales que cada uno de ellos tiene. Todos tenemos una huella digital. El perfil motivacional nos distingue a cada uno de nosotros. Realmente lo que me motiva a mí y lo que me mueve a realizar una acción es distinto a lo que puede moverte a ti o al otro. Por eso
las neurociencias aplicadas al liderazgo han hecho grandes avances para conocer, por ejemplo, cuáles son las dominancias del cerebro de nuestros trabajadores, cómo nosotros podemos incentivar de una forma directa a ese perfil motivacional que caracteriza a cada uno de ellos y que cada uno de ellos es diferente, tiene un perfil motivacional diferente. Cómo nosotros los líderes podemos mantener esa atención de nuestros liderados porque ellos se encuentran incentivados, porque se encuentran motivados. La industria 4.0 a nivel de la tecnología de punta nos puede dar esas luces para poder distinguir y ver cuando tenemos un trabajador, que ese trabajador no solamente está el cuerpo de ese trabajador mirándonos en una reunión, en una capacitación, en un procedimiento importante o de relevancia para la organización. Nosotros podemos determinar por estos avances de la industria 4.0, a través de la resonancia magnética podemos determinar si está poniendo atención, cuánto tiempo pone atención, si esta persona está con su cuerpo allí, pero su atención está en otro lado. Nosotros podemos determinar el compromiso de esa persona. Nosotros podemos reconocer, por ejemplo, si esa persona tiene control inhibitorio o no tiene control inhibitorio. Si nosotros vemos y queremos profundizar un poco en el cerebro, nosotros sabemos que los seres humanos somos personas sociales, somos seres sociales y que nosotros nos comunicamos y nos movemos por las emociones. Pero para nosotros generar emociones y generar dopamina, necesitamos que ese incentivo que nosotros utilizamos en nuestra gente sea apropiado de acuerdo al perfil motivacional de nuestras personas, de nuestros equipos. A veces nosotros pretendemos que una persona demuestre interés por un tema y realmente lo que lo motiva a él no es ni que le aumentemos el salario, simplemente lo motiva de pronto a ayudar a otras personas. Existen varios tipos motivacionales, de perfiles motivacionales. Hay un perfil motivacional interno, hay un perfil motivacional que la persona se siente motivada por aprender, se siente motivada porque la empresa le dé la oportunidad de crecer. Estas personas no se van a motivar porque les digamos que le vamos a aumentar el salario. Pero hay otras personas que sí les motiva el que tengan un aumento de su salario. Esas personas se consideran que su perfil motivacional es externo, es decir, el incentivo que los motiva está fuera de sí, de su estructura, de su cognición. Realmente nosotros podemos llegar a motivar a nuestros equipos de acuerdo al conocimiento de ese perfil motivacional. Yo quisiera recordarles que nosotros realmente tenemos muchas formas para considerar la resiliencia. Realmente, si hablamos de resiliencia en general, la resiliencia está dada por múltiples causales. Está dada por la parte social, está dada por la parte familiar, por la parte individual. Nosotros podemos decir que existen personas que realmente son resilientes porque tuvieron de pronto en su niñez la oportunidad de tener una madre que fue dedicada, que le dio mucho amor, que fueron personas que fueron rodeadas de cariño y de protección. Estas personas tienen un mayor nivel de resiliencia que las personas que de pronto vivieron o tuvieron una niñez desamparada, ¿verdad? El potencial de daño que puede tener un proceso, una adversidad que nosotros llamamos un estresor, que ya sabemos que puede ser amenazante cuando nos toma por sorpresa, cuando no es deseable, pero hay estresores que también son positivos y que nos llevan a tener una motivación. Por ejemplo, el ver un partido de fútbol es algo que nos puede llevar a tener una secreción de todos estos neurotransmisores que nos llevan a movernos y a liberar dopamina, pero que son llevados a una recompensa. Vamos a ver el partido de nuestro equipo favorito, o vamos a hacer
un examen, nos produce una descarga de dopamina y de noradrenalina inicialmente para movernos, y luego esa dopamina que nos va a llegar a ser el logro de eso que nosotros queremos conseguir. Pero estas adversidades que nosotros decimos que no son controlables, que no son deseables, también son definitivamente propiciadas por lo que nosotros interpretamos de determinada realidad. Nosotros, por ejemplo, a través de las distorsiones cognitivas, nosotros hacemos que estas situaciones se conviertan en adversidades. Dependiendo de lo que nosotros interpretemos de esa realidad, así va a ser o una amenaza o una oportunidad. Por eso es tan importante esa gestión que nosotros hacemos desde el neocortes, de todo ese cerebro que nosotros podemos gestionar. Nosotros, si hablamos desde las neurociencias, podemos decir que MacLean hablaba, que es algo que es un mito, porque realmente es un solo cerebro que está conectado de múltiples maneras, con múltiples sistemas que van conectados eléctrica y neuroquímicamente a través de una serie de procesos, pero que MacLean hablaba de que habían 3 cerebros. El cerebro más antiguo, que era el cerebro primitivo, que era el que nosotros llamábamos que nos ayudaba a sobrevivir, el cerebro de la supervivencia, ese cerebro que nos permitía estar vivos y evolucionar, ese cerebro que nos sirve para nosotros tener, para perpetuar la especie a través de la sexualidad, que nos permite mitigar el hambre, la sed. Toda esa serie de ese cerebro primitivo, que es el cerebro reptiliano, era el cerebro más antiguo. Este cerebro estaba conformado y liderado por unas estructuras que nosotros conocemos y que son muy importantes, como por ejemplo, en ese cerebro nosotros teníamos esos receptores que nos permitían a nosotros liberar esos neurotransmisores para nosotros defendernos. Era algo automático, que cuando había una amenaza, se disparaba en nuestros sensores y nuestro sistema CTSAT, y nosotros nos preparábamos para defendernos, para correr o para volar. Eso eran las 3 formas en que nosotros podíamos defendernos con ese sistema activado. Luego MacLean hablaba del cerebro límbico, que tiene un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con la relación de nosotros los seres humanos con otros, de formar familia, de unirnos, de socializar. Eso donde tenemos unas estructuras también importantes como el núcleo accumbens, como el hipocampo, donde reside la memoria de largo plazo, y ese núcleo accumbens, que a pesar de ser del tamaño de un granito de café, mueve todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque es ese donde encontramos los sistemas motivacionales. Nosotros podemos decir que el más nuevo de estos cerebros, sin ser cerebros, porque como les digo es un mito, nosotros podemos decir que es el neocortes, ahí donde se encuentran las funciones ejecutivas superiores que nos permiten a nosotros ser conscientes de cómo vamos a actuar y cómo debemos actuar de acuerdo a las circunstancias, y es donde nosotros podemos tomar decisiones, donde podemos planificar, donde nosotros podemos inhibirnos ante una reacción de rabia, una reacción de celos, una reacción de tristeza, donde nosotros podemos manipular nuestro cerebro. Si yo les hablo a ustedes de resiliencia desde el punto de vista de las neurociencias, tenemos que traer a coalición a Eric Kandel. Eric Kandel, que en el año 2000 logró ganarse el premio Nobel porque descubrió la neuroplasticidad de las neuronas. Es decir, la plasticidad neuronal la descubrió Eric Kandel cuando explicó cómo se producía esa plasticidad, esa neuroplasticidad de nuestro cerebro. Antes se creía que para nosotros que a medida que nosotros íbamos creciendo en años, las neuronas se iban muriendo y que no teníamos posibilidades de aprender cosas nuevas. No podíamos tener nuevas neuronas. Con esto que descubrió Eric Kandel en los años 2000, nosotros pudimos
aprender o saber cómo se produce el proceso de neuroplasticidad. Realmente él descubrió lo que pasaba en el RNA mensajero, cómo esa proteína se transmitía a través y generaba la dopamina que iba a nivel de la sinapsis a producir nuevas proteínas en los núcleos de las células para generar nuevas dendritas. Esa formación de nuevas dendritas es lo que nosotros conocemos en neurociencias como neurogénesis. Y la neuroplasticidad que está dada en esas hendiduras llamadas sinapsis entre neurona y neurona es lo que nosotros llamamos procesos de neuroplasticidad, y es donde se produce la memoria para tener un nuevo conocimiento o un nuevo aprendizaje. Entonces nosotros, gracias a este descubrimiento, sabemos que nuestro cerebro está cableado de diferentes formas, que las personas nos comportamos de acuerdo al cableado cerebral que cada uno de nosotros hemos construido. Cuando nosotros estamos observando el comportamiento en las organizaciones, observamos ese comportamiento que está por encima del iceberg. Es decir, ¿cuál es ese comportamiento? Vemos si se colocan el casco, vemos si observan las normas de seguridad, si realizan lo que ya se les ha enseñado en los procedimientos de trabajo seguro, y esa observación es importante, así como también es importante esa interrelación que hay entre el líder, entre el supervisor y el trabajador. Pero nosotros en neurociencias nos miramos no solamente lo que está por encima del iceberg. Nosotros en neurociencias miramos lo que está en la parte debajo del iceberg. Es decir, cuáles son esas creencias, esos valores, esa personalidad, ese SIC o ese SAT que hace que una persona sea extravertida o que sea una persona introvertida, que su fortaleza sea inhibir el riesgo. Hay personas que tienen una mayor sensibilidad a huir de las situaciones riesgosas que otras que tienen esa personalidad SAC que les hace buscar las emociones, buscar la novedad, buscar el riesgo, buscar la adrenalina. Nosotros, como seres humanos, venimos cableados. Hay cosas que en medio de nuestra gestión como líderes, como coach, podemos cambiar en nuestros liderados. Podemos hacer que ellos, partiendo de su gran fortaleza, que muchas veces esa gran fortaleza se convierte en su gran debilidad, esas personas podamos moderarlas. Es decir, podemos gestionar que la intensidad de esa situación sea menor para que así podamos gestionar esas emociones o esas creencias que esta persona tiene. Realmente nosotros hay situaciones que no vamos a poder cambiar. Por ejemplo, con el tema de la cognición social, que es algo que también está profundo debajo del iceberg, nosotros no podemos volver a una persona que es muy racional, no podemos llevarla a ser muy empática en un proceso de coaching o en un proceso de liderazgo, porque esta persona tiene sus cableados y tiene su propio temperamento desde su naturaleza. Podemos influenciar en ellos, pero no cambiarlos con un ángulo de 180 grados. Llevarlos del norte al sur o del sur al norte, porque cada uno de ellos tiene su forma, su dominancia, de acuerdo a su prevalencia o su preferencia cerebral. Nosotros podemos decir entonces que en estos procesos de liderazgo, ¿qué es un líder transaccional? Bueno, un líder transaccional es el que logra estimular a su equipo, por ejemplo, les exige, les enseña, los guía, los motiva, los lleva a conseguir un objetivo, pero les paga por ese objetivo. Este es un líder transaccional. Usted hace bien su trabajo y yo le pago, ¿verdad? Pero el líder transformacional es aquel que logra
que esta persona que en una realidad como la que estamos viviendo hoy no tenga motivación de pronto para realizar lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque tiene ahora, aparte de las mismas situaciones estresantes que tenía cuando trabajaba en forma presencial, ahora tiene otras situaciones del temor de la pandemia, de que se puede enfermar, de que puede dejar a su familia sola, otras cosas que lo influyen, pero que gracias a ese líder transformador, ese líder que hace que esta persona pueda segregar dopamina internamente, es decir, que pueda anticipar esa recompensa. Estos líderes que logran anticipar recompensas en sus liderados se consideran los líderes transformacionales. Nosotros sabemos que hay varios tipos de cambios. En este proceso de esta pandemia hubo dos situaciones. La primera fue ese cambio reactivo, no nos dio tiempo de saber si nos convenía o no. Teníamos que encerrarnos en nuestras casas, sí o sí teníamos que trabajar desde nuestras casas. Que yo no conozco la virtualidad, tenemos que trabajar en virtualidad. Es que yo no sé cómo trabajar cuando mi esposa está cerca de mí o cuando mi esposo está cerca. Tienes que trabajar con tu esposa y con tu esposo. Es que los niños tienes que trabajar con los niños. Fue un cambio abrupto, fue un cambio reactivo y tuvimos que trabajar sí o sí. ¿Qué pasaba en el cerebro? Tanto el cerebro reptiliano, el de supervivencia, como el cerebro familiar, el cerebro de las emociones. Estábamos en crisis en nuestro cerebro. Sin embargo, nosotros le decíamos a nuestro jefe que todo estaba bien, que todo estaba controlado, que todo estaba perfecto. Teníamos una gran dosis de ansiedad. Y esa ansiedad, cuando no la pudimos controlar, ese estrés crónico nos llevó a deprimirnos. Y esa depresión es lo que muchos están viviendo hoy. Pero otros tuvieron la oportunidad, gracias a este proceso que ha transcurrido ya más de un año, nosotros tuvimos esa oportunidad de ir adaptándonos a esta nueva realidad. ¿Qué pasa con esta nueva realidad? Nuestro cerebro fue creando esas sinapsis, esas formas de trabajar distinto que nos fueron reforzando lo que Hebb, en la ley de Hebb, hace un tiempo, él decía que en nuestro cerebro las redes neuronales que se habituaban y que se reforzaban y que cada día hacíamos lo mismo, lo que nosotros llamamos hábitos, esas redes se fortalecían y que esas eran las redes que nos permitían trabajar y actuar en forma automática. Nuestro cerebro siempre va a tender a actuar en forma automática. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos consumimos el 20% de la energía total de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro necesita el 20% del oxígeno, de las proteínas, de la glucosa, de la ATP que nosotros tenemos para movilizar todo nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa cuando hay un cambio, cuando hay un nuevo aprendizaje? ¿Qué pasa? Tenemos que robarle a nuestro cuerpo un poco más de ese 20% y es cuando nosotros decimos que tenemos que gastar ya no el 20, sino el 30%. Y es por eso que cuando nosotros estábamos aprendiendo a comunicarnos por Zoom, a trabajar virtualmente, nos sentíamos agotados, como si hubiéramos hecho ejercicio, como si hubiéramos corrido en una maratón. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro estaba consumiendo mucha más energía, mucho más glucosa que cuando trabajaba en automático. ¿Qué pasó entonces con esas redes que nosotros empezamos a utilizar? Quiero decirles que a los 2 o 3 meses de la pandemia, nosotros pretendíamos que nuestro cerebro trabajara de la misma manera que trabajábamos en automático, es decir, con unas redes neuronales fortalecidas, supongamos que fueran unas carreteras pavimentadas,
amplias que nosotros teníamos que nos permitían hacer nuestro trabajo sin gasto de energía adicional. Pero ¿qué pasó? En esos 3 primeros meses nosotros tuvimos que gastar esa energía adicional, tuvimos que adaptarnos a nuevas redes que no teníamos fortalecidas. Después de un año podemos decir que estas redes se han fortalecido. Muchos hemos generado aprendizaje de esta situación, de esta nueva realidad. Ya muchos dominamos el tema del Zoom, de la virtualidad. Ya las empresas, incluso muchas, cerraron los locales comerciales porque ya no los necesitan, porque se adaptaron y aprendieron, generaron nuevas redes que les permiten actuar sin requerir mayor energía, ni mayor glucosa, ni oxígeno para poder funcionar. Pero ¿qué pasa entonces cuando después de un año nos dicen, bueno, se acabó la emergencia económica y la emergencia sanitaria? Tenemos que volver a trabajar como hacíamos antes en forma presencial. ¿Qué sucede en los cerebros de nuestros trabajadores? Realmente estos procesos de cambio nos llevan a cambiar nuestras redes, esas redes cerebrales que nos permiten actuar en automático, esas redes que nos generan ansiedad. ¿Qué va a pasar entonces cuando lleguemos a nuestro trabajo de nuevo con nuestros compañeros, a verle la cara a nuestro jefe, a escuchar los gritos, las máquinas, los computadores, a escuchar que el otro nos interrumpe, donde ya la privacidad no es tanta, donde nuestros seres queridos están alejados de nosotros, donde van a pasar cosas muy distintas a nuestro entorno actual? Se va a producir entonces lo que nosotros llamamos como una distorsión cognitiva. Distorsión cognitiva, ¿por qué? Porque nuestro cerebro ya no va a querer estar en el trabajo. Nuestro cerebro va a preferir estar en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, en nuestro sitio privado, donde nosotros ya podemos decir que tenemos un aprendizaje. Desde el punto de vista de las neurociencias, para que haya una persona resiliente, se necesitan 3 situaciones. Cuando viene la adversidad o ese estresor de amenaza, nosotros ponemos enseguida a funcionar nuestro SIT y nuestro SAC para ver si nosotros o nos vamos corriendo, nos alejamos, nos congelamos o atacamos. Esa es nuestra primera reacción. A nivel de nuestro cuerpo se producen una serie de neurotransmisores como la catecolamina que nos va a llevar a mover nuestro cuerpo. Pero si nosotros somos capaces a través de nuestro neocortes hacer un análisis, una interpretación de esa situación que estamos viviendo en este momento y decimos, bueno, yo realmente me sentía muy bien trabajando ya desde mi casa. Al principio fue algo muy duro, pero realmente ya yo me sentía bien. No quiero estar aquí con mis compañeros, me genera más gastos, tengo que gastar gasolina, tengo que gastar transporte, el sitio donde me siento no tengo la confianza para poder levantarme, ir a darle una vuelta a mis hijos, no puedo hacer otras cosas que hacía cuando estaba en mi casa. Entonces tengo 2 opciones, ¿verdad? O renuncio o me adapto nuevamente a esta nueva realidad. Pero ¿qué va a hacer mi neocortes? Mi neocortes me va a decir, hombre, no te vayas a ir, Marla, porque si tú te vas a tener dificultad para conseguir un nuevo empleo, vas a tener dificultad para conseguir un trabajo, en este trabajo te pagan bien, o vas a decir, mira, no vas a poder enviarle esa ayuda a tus familiares de escasos recursos, o vas a decir, mira, no vas a poder estudiar esa especialización que quieres hacer si tú renuncias, ¿verdad? Esa serie de situaciones tú la vas a poner en el contexto para tomar una decisión. Pero si tú logras
hacer un análisis y tú logras gestionar esas emociones que te surgen, como por ejemplo tristeza, ira, o de pronto esa sensación de que perdiste esa situación que tenías agradable en tu casa, tú vas a poder empezar a motivarte a generar dopamina para buscar la forma de poder adaptarte a esa nueva situación, de tener que regresar a tu trabajo para que tú no tengas que sentirte con esa decisión o tengas que tomar esa decisión de renunciar, porque definitivamente no logras volver a adaptarte. Solo en neurociencias las personas resilientes son las que logran generar nuevas dendritas, nuevas conexiones a través de intentar esa acción de movernos gracias a esa dopamina que generamos, por esa presunción, por esa forma de nosotros buscar la recompensa internamente, porque no necesariamente el jefe nos va a decir, no se vaya, que este trabajo es agradable, que este trabajo es una oportunidad, porque él no tiene tiempo para convencer a los trabajadores de que se queden en sus trabajos. Realmente somos nosotros los que internamente tenemos que generar esa dopamina para poder nosotros adaptarnos a la nueva realidad y poder nosotros generar esas nuevas redes que nos van a hacer resilientes. Entonces, dicho en un resumen, somos resilientes en la medida que nos adaptamos a las situaciones que nos presenta la vida. Nosotros tenemos la capacidad de analizar por nuestras funciones ejecutivas superiores la situación que tenemos y interpretar esa situación para que se convierta en una amenaza o en una oportunidad. Es una amenaza si la consideramos desagradable, si la interpretamos como algo negativo, algo que no nos va a sumar sino a restar. Y es una oportunidad si la consideramos como un cambio hacia algo que nos va a llevar a tener una flexibilidad cognitiva, que nos va a llevar a conocer otros escenarios, que nos va a llevar a ser distintos en medio de donde estemos. Siempre vamos a lograr lo que nos proponemos. Entonces, desde este punto de vista, yo quiero invitarlos a todos a que seamos resilientes. El mundo va girando día a día. Cada día encontramos situaciones que pueden ser estresores de oportunidad o de amenaza, pero somos nosotros los que interpretamos esas situaciones para convertirlas en oportunidades o en situaciones adversas. El mundo es maravilloso y la vida también lo es, y nuestro cerebro podemos engañarlo, pero nosotros tenemos la capacidad para hacerlo, gracias a esa gestión y a ese fortalecimiento de esas vías neuronales entre la neurocortes, el neocortes que nosotros tenemos, hacia esa amígdala que generalmente es la que actúa en forma sin pensar, en forma rápida, en forma automática y que muchas veces nos gana la carrera, pero que tenemos que adiestrar nuestras funciones superiores para conseguir estructuras más fuertes, más fortalecidas, que nos permitan adaptarnos a nuestro mundo, a nuestra sociedad, con entusiasmo y con resiliencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marla. La verdad es que muy interesante. Está claro que hay que saber adaptarse a las nuevas situaciones y, desde luego, los datos que nos ha mostrado sobre el impacto en la salud de lo que ha significado el teletrabajo durante la pandemia, pues son cuestiones muy, muy relevantes. Marla no nos deja aquí porque, para finalizar, quería compartir un vídeo con vosotros y con vosotras, un ejemplo real del uso de tecnologías 4.0 en un entrenamiento de neuroseguridad. Así que ponemos el vídeo y vemos lo último que nos tiene que contar Marla. Son 4 personas, son 4 semanas en mes. ¿Cómo lo quieres distribuir? Por ejemplo, ¿qué metas o qué hitos quieres lograr al primer mes que me compensan, que sean contundentes para permitirte hacer el magíster? Que no me afecte la eficiencia del equipo
que no exista la dependencia tuya, de todos, y que ellos generen el empoderamiento que tú me mencionas. Claro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es el plan de acción? Pero mira, ahí... Aquí está, sí, te doy. Claro, mira, igual tengo una pequeña confusión porque me había señalado al principio que el tema de la flexibilidad conmigo no era un problema, era más un tema del tema del empoderamiento del equipo. Bien. Claro, que un poco es importante separar, dado que igual voy a estar de 8 a 4 y media. No obstante, más allá del tema del magíster y todo, que creo que hay un consenso y por lo cual te agradezco, el tema del ajuste y cómo van a marcar los hitos, en primer lugar, como son 4 personas actualmente del equipo, tal como indicabas tú, cada semana una persona va a tomar ese horario flexible de entrada, ¿ya? Los próximos van a seguir con horario normal. Adicionalmente, nosotros vamos a ir incorporando estas 2 personas, por lo tanto siempre va a haber un backup de respaldo en caso de que vayan surgiendo nuevos proyectos. Bien. En segundo lugar, que creo que es algo que yo he ido tomando de otras áreas, ¿ya? Y estuve averiguando también, haciendo un benchmarking en otras empresas, es que normalmente en estos equipos de venta se asignan proyectos, ¿ya? Entonces yo había pensado a cada uno asignarle un proyecto. Gracias a Marla Castillo, gerente general de la empresa colombiana Consultores en Salud Ocupacional, por su charla y por este último vídeo.